Bienvenidos, soy el Dr. Juan Carlos Rivero y voy a demostrarles que los físicos tienen serios problemas para interpretar sus teorías. Una de ellas corresponde al significado de una imagen y su relación con la luz. No saben qué es una imagen, tampoco saben qué es la luz. Sin embargo, creen que la imagen se forma por el reflejo de fotones y que Olaf Roemers midió por primera vez la velocidad de la luz a consecuencia del retraso de la imagen de Io. Hoy vamos a desmentir estas hipótesis. Primero, que Roemers o algún otro físico nunca midieron la velocidad de la luz a través de una imagen. Segundo, que las imágenes no están constituidas por fotones, por lo tanto, no se desplazan a la velocidad de la luz. Para comenzar esta investigación, analizaremos el hallazgo de Olaf Roemers en 1676. Roemers descubrió que Io tardaba más en trasladarse alrededor de Júpiter cuando se la observaba a una distancia mayor. Esto es curioso, porque un satélite nunca modifica su tiempo de traslación alrededor de su planeta. Ciertamente que este no sería una excepción. El hecho es que cuando se observaba a Júpiter en una posición en la que la Tierra se encontraba más cerca, su satélite tardaba 42 horas y 27 minutos en completar un giro, pero cuando se la observaba en otra posición más alejada tardaba 42 horas y 49 minutos. Esto determinó un retraso de 22 minutos. La falsa teoría de que las imágenes se desplazan a la velocidad de la luz condujo a pensar que la imagen de Io tarda más en llegar a la Tierra cuando tiene que recorrer una mayor distancia. De acuerdo a esto, creen que se puede medir la velocidad de la luz a partir de los 22 minutos de retraso de su imagen. Analizando las teorías de una imagen, vemos que no existe ningún estudio que demuestre que una imagen se produce por el reflejo de fotones. Nadie ha podido demostrar que los fotones son los responsables de dicha imagen. Contrariamente, existen varios experimentos para confirmar que una imagen no está constituida de fotones. El primero es demostrar que la energía de una imagen, que supuestamente estaría compuesta de fotones, no puede generar un espectro de luz. El segundo es que se puede generar una imagen sin que el rayo de luz incidente tenga los fotones del color que requiere el objeto. Para el primer caso, crearemos una imagen al pasar una luz a través de un orificio pequeño. La misma se proyectará en un panel posterior. Si en dicho panel colocamos un CD, los fotones de la imagen deberían crear un espectro de luz, pero eso no ocurre. La imagen no se descompone en un espectro, demostrando que las imágenes no están constituidas por fotones. En el segundo caso, simularemos el comportamiento de un falso cuerpo negro. En un cuarto oscuro, colocamos una figura de color rojo y hacemos incidir con un rayo de luz al que se le han filtrado los fotones rojos. Se supone que ningún fotón sería reflejado, porque los fotones que no corresponden al color de la figura serían absorbidos. Sin embargo, se puede ver la imagen del objeto, aunque no del mismo color. Esto demuestra que los fotones participan en la creación de una imagen, pero de una manera diferente a lo que indica la teoría. La idea del falso cuerpo negro es que el rayo de luz que carece de fotones del mismo color del objeto no podrá reflejar ningún fotón para crear una imagen, porque todos serían absorbidos por el objeto. Por este motivo, la figura no debería verse en la oscuridad. La idea de medir la velocidad de la luz a través de la velocidad de una imagen es totalmente insulsa. Así lo dieron a entender los físicos en el siglo XVII. Cuando Roemers determinó el retraso de 22 minutos en la traslación de Io, le hubiera sido fácil calcular la velocidad de la luz al dividir la distancia entre el afelio y perihelio con los 22 minutos de retraso. De esta manera, hubiera sido el primer científico en calcular la primera velocidad de la luz, ya que en esa época no se sabía su velocidad. Sin embargo, no lo hizo. Ningún físico hizo esa simple división matemática. Aunque se le atribuye a Huygens la primera medición de la velocidad de la luz, lo cierto es que no se sabe quién fue el que calculó el valor de 200.000 km por segundo. Si se revisan las biografías de Huygens, en ninguna menciona que midió la velocidad de la luz. Ahora, lo primero que debemos comprender es que evidentemente no se puede calcular la velocidad de la luz por los 22 minutos de retraso. Para demostrarlo, aplicaré el siguiente principio elemental de la luz. El tiempo que tarda en recorrer la luz no se modifica si se toma como referencia dos distancias iguales en las mismas condiciones. Los físicos de ahora dirán que las distancias entre la Tierra y Júpiter no son iguales,
porque se toman dos momentos diferentes a diferentes separaciones. Sin embargo, el principio hace referencia a que en las distancias corta y larga de la observación se mide dos veces el tiempo que tarda en recorrer la luz. El primero, cuando se da inicio al cronómetro en cero, al ver por primera vez el satélite por detrás de Júpiter. El segundo, cuando se vuelve a ver al satélite después de completar su traslación. Para comprobar el principio de la luz, analizaremos la cronología del desplazamiento de una imagen. Sabemos que en la posición más cercana con Júpiter, la luz tarda 37 minutos en llegar a la Tierra. En el momento en que dicha imagen se manifiesta, se da inicio al cronómetro de la Tierra en cero. Sin embargo, en Júpiter su satélite ya habrá recorrido 37 minutos en su traslación, aventajando al tiempo de la Tierra. Cuando Io termina su traslación, su tiempo de recorrido habrá sido de 42 horas y 27 minutos. Sin embargo, en la Tierra recién habrá transcurrido 41 horas y 50 minutos, es decir, 37 minutos atrasado. En ese instante partirá nuevamente la imagen en dirección a la Tierra, y tardará otros 37 minutos. Por lo tanto, después de 37 minutos, el tiempo que se obtiene en la Tierra será de 42 horas y 27 minutos. Ahora, aplicaremos el mismo procedimiento en la posición más alejada de Júpiter. Sabemos que en esta posición lejana, la luz tarda 53 minutos en llegar a la Tierra. En el momento en que dicha imagen se manifiesta, se da inicio al cronómetro de la Tierra en cero. Sin embargo, en Júpiter su satélite ya habrá recorrido 53 minutos en su traslación, aventajando al tiempo de la Tierra. Cuando Io termina su traslación, su tiempo de recorrido habrá sido de 42 horas y 27 minutos. Sin embargo, en la Tierra recién habrá transcurrido 41 horas y 34 minutos, es decir, 53 minutos atrasado. En ese instante partirá nuevamente la imagen en dirección a la Tierra y tardará otros 53 minutos. Por lo tanto, después de 53 minutos, el tiempo que se obtiene en la Tierra será de 42 horas y 27 minutos. Como podemos ver, la imagen tendrá un tiempo de desplazamiento hacia la Tierra que dependerá de su distancia. Al considerar dos distancias iguales, tanto en la posición cercana y alejada de la observación, no se puede esperar que la luz se atrase. Cuando percibimos dos tiempos diferentes en la traslación de Io, debemos tomar en cuenta que el tiempo de traslación del satélite no se puede modificar por ningún motivo. Tampoco se puede modificar el tiempo en que la imagen se desplaza hacia la Tierra. Por lo tanto, la única causa posible para el retraso sería una alteración en los ángulos de observación, a consecuencia del movimiento de los tres astros. Para comprobarlo, realizaremos una representación gráfica de la captura de Io aplicando los desplazamientos de los tres astros a través de sus velocidades. Cuando consideramos las velocidades de Júpiter y la Tierra para obtener las distancias de sus desplazamientos, debemos tener en cuenta que las mismas serán variables de acuerdo al lugar de su trayectoria orbital. En el perihelio incrementarán sus velocidades, y en el afelio disminuirán. De la misma manera, en el afelio los planetas se encontrarán lejos del Sol, y en su perihelio se encontrarán cerca al Sol. Para que coincidan las velocidades y las distancias de nuestra investigación con los de Roemers, debemos identificar la posición exacta de Júpiter en su órbita en el año 1676. De acuerdo a los registros de sus efemérides astronómicas, Júpiter se encontraba saliendo de su perihelio. Por lo tanto, su distancia con la Tierra en su posición más cercana fue aproximadamente 594 millones de kilómetros. Al mismo tiempo, la velocidad en esa región debió haber sido 48.000 kilómetros por hora. La velocidad de la Tierra en su perihelio fue 110.000 kilómetros por hora. La velocidad de Io fue 62.363 kilómetros por hora. La distancia entre Io y Júpiter fue 491.511 kilómetros. Con estos datos podemos interpretar el tiempo de traslación de Io y los desplazamientos de Júpiter y la Tierra. Para comenzar con el estudio, activaremos el cronómetro en cero en el momento en que se observa al satélite detrás de Júpiter. Se considera como su punto de control inicial de su traslación. Después de 42 horas y 27 minutos, Io habrá terminado de trasladarse alrededor de Júpiter. Por lo tanto, su detección se considera como su punto de control secundario. Sin embargo, podemos notar que por el mayor desplazamiento de la Tierra en relación al desplazamiento de Júpiter,
se obtiene un ángulo de observación desde la Tierra que nos permite observar al satélite antes de que llegue al punto de control inicial. En ese instante se traza una línea recta entre Io y la Tierra que pasa por el borde de Júpiter, determinando el punto de intersección entre los tres astros. Júpiter se habrá desplazado una distancia de 2.037.600 kilómetros en 42 horas y 27 minutos. La Tierra se habrá desplazado una distancia de 4.669.500 kilómetros en el mismo tiempo. Como ambos desplazamientos se dirigen de derecha a izquierda, se obtiene el producto de las mismas, restando la distancia de Júpiter al de la Tierra, obteniendo un valor de 2.630.000 y 1.900 kilómetros. El límite de esta distancia coincidirá con la vertical que parte desde el punto inicial de observación de Io, pasando por el borde externo de Júpiter, hasta llegar a la Tierra. Dicha vertical corresponderá a las distancias entre Júpiter y la Tierra, y la distancia entre Io y Júpiter. De esta manera se obtiene un triángulo inferior, cuyo cateto opuesto corresponde a la variable de las distancias reducidas, y el cateto adyacente corresponderá a la distancia entre Júpiter y la Tierra. Con ambos catetos, podemos obtener el ángulo de su tangente que corresponderá a 0,004430808. En la parte superior podemos ver otro triángulo invertido, cuyo cateto adyacente corresponde a la distancia entre Io y Júpiter, y el ángulo de su tangente corresponderá al mismo valor del triángulo inferior. Por lo tanto, con estos elementos podremos obtener su cateto opuesto que corresponde a 2.177 kilómetros. Este valor corresponde a la distancia que le faltó recorrer a Io en su traslación. Si aplicamos la velocidad de Io a dicho valor, podemos obtener su tiempo que corresponde a 2 minutos. Esto nos revela el primer tiempo de retraso de 2 minutos del satélite en el trayecto de su traslación. Por consiguiente, podemos afirmar que el tiempo real de traslación de Io es de 42 horas y 29 minutos. Ahora, analizaremos el tiempo de traslación de Io en su posición más alejada de Júpiter. Para ello debemos considerar que la distancia entre Júpiter y la Tierra corresponde a 893 millones de kilómetros. La Tierra se encontrará en su afelio. Por lo tanto, la velocidad de la Tierra será de 103.000 kilómetros por hora. Con estos datos, iniciamos con la activación del cronómetro en el momento de detectar a Io detrás de Júpiter, determinando el punto de control inicial de su traslación. Después de 42 horas y 27 minutos, podemos ver que desde el ángulo de observación de la Tierra no se puede detectar el satélite detrás de Júpiter, porque en ese tiempo de traslación, se supone que Io se encuentra a 2 minutos de distancia del punto de control inicial. Este dato es importante porque se considera a esta posición como el punto inicial de retraso para obtener la distancia total del retraso de la traslación del satélite. A las 42 horas y 49 minutos, podemos ver que Io, Júpiter y la Tierra se han desplazado hasta encontrar un ángulo de observación en la Tierra que permite capturar al satélite detrás de Júpiter. En ese instante se determina el punto de control secundario de la captura de Io. Trazaremos una línea recta entre Io y la Tierra que pasa por el borde externo de Júpiter para constituir la hipotenusa de los triángulos que se formarán posteriormente. Determinamos las distancias recorridas por Júpiter y la Tierra. Júpiter se habrá desplazado una distancia de 2.055.200 kilómetros en 42 horas y 49 minutos. La Tierra se habrá desplazado una distancia de 4.410.116 kilómetros en el mismo tiempo. Como dichos planetas se dirigen en direcciones opuestas, se deben sumar dichos valores para obtener el límite de sus variables, que tiene un valor de 6.465.316 kilómetros, que corresponderá exactamente con la vertical del punto de control inicial. Trazamos dicha línea para obtener el triángulo inferior, cuyo cateto opuesto constituirá la variable de las distancias entre Júpiter y la Tierra, y su cateto adyacente que corresponderá a la distancia entre Júpiter y la Tierra. A partir de ambos catetos podemos obtener el ángulo de su tangente que corresponde a 0,007239996. Del mismo modo que en la interpretación anterior, podemos obtener la distancia del cateto opuesto a partir de la tangente del triángulo inferior y la distancia entre Io y Júpiter, que corresponderá a su cateto adyacente, obteniendo un valor de 3.558 kilómetros de distancia. Con la obtención de las distancias de los dos catetos opuestos, hemos obtenido dos distancias de retraso.
El primero que corresponde al triángulo que se forma a las 42 horas y 27 minutos, y el segundo que corresponde al triángulo que se forma a las 42 horas y 49 minutos. Sin embargo, existe una brecha entre estos dos triángulos que corresponde a la distancia recorrida en 22 minutos. Esta distancia coincide con la trayectoria recorrida por Júpiter en los 22 minutos de retraso. Por lo tanto, aplicaremos la velocidad de Júpiter para obtener dicha distancia. La misma corresponde a 17.600 kilómetros. De esta manera, hemos obtenido las tres distancias de retraso, que al sumarlas, nos dan un valor total de 23.336 kilómetros. Si aplicamos la velocidad de Io a dicho valor, podremos obtener un tiempo de 22 minutos, que corresponde al tiempo de retraso total en la observación del satélite de Júpiter. El tiempo de retraso en la captación de Io no está relacionado a la distancia recorrida por su imagen hasta la Tierra, sino a la distancia recorrida por Io alrededor de Júpiter. Por este motivo, no se puede aplicar dicho tiempo para establecer valores relacionados a la velocidad de la luz. Los físicos piensan que las imágenes se desplazan a la velocidad de la luz. En base a ese paradigma, creen ver el pasado. Cuando lograron ver galaxias que se encuentran a una distancia cercana al principio del Big Bang, los físicos pensaron que estaban viendo el pasado. Sin embargo, nunca lograron identificar una galaxia primitiva, es decir, una galaxia que tenga una masa estelar muy baja, por consiguiente que tenga menos cantidad de estrellas en relación a las galaxias actuales, que tenga una alta tasa de formación de estrellas, que tenga una forma irregular y que el contenido de su polvo espacial posea solo elementos primitivos como el hidrógeno y el helio. Lo curioso es que al tratar de identificar sus causas, nunca dudaron que las imágenes se desplazan a la velocidad de la luz, y por ello que se puede ver el pasado. Al hacer una investigación sobre las pruebas que confirmen esta hipótesis, descubrí que no existe evidencia alguna de ello. La primera concepción de la generación de una imagen a través del reflejo de la luz aparece en el siglo XI por el erudito árabe Alhazen, a través de su tratado Óptica. Posteriormente aparece Isaac Newton, quien establece la descomposición de la luz blanca para explicar el origen de los colores de una imagen. Desde Newton hasta nuestros días, no se han manifestado estudios que confirmen la composición de una imagen o que confirmen su velocidad. El concepto de la velocidad de una imagen surge como consecuencia lógica de que está compuesta por fotones. La historia de la física nos ha demostrado que la lógica puede engañar a la realidad, tal como ocurrió en el siglo XVI cuando Galileo Galilei demostró que un objeto pesado caerá al mismo tiempo que otro objeto liviano. Los físicos concebían el concepto lógico de que los objetos pesados deberían caer más rápido que los livianos. Si se sostiene dos objetos de diferentes pesos en ambas manos, es lógico pensar que el objeto más pesado genera una mayor atracción hacia el suelo, por ende, llegará más rápido al suelo. Lo mismo está ocurriendo actualmente con la velocidad de una imagen. Todos creen que se desplaza a 300.000 km por segundo. Las primeras evidencias para dudar de esta hipótesis surgen precisamente con las observaciones del telescopio espacial James Webb, confirmando que jamás se pudo detectar una galaxia primitiva. ¿Cómo se puede seguir aceptando que se pueda ver el pasado si nunca se la ha visto? Cuando aplican el concepto del retraso de la imagen de Io porque tenga que recorrer una mayor distancia, ni siquiera pudieron explicar la manera en que dicha imagen deba recorrer 53 minutos hasta llegar a la Tierra. Al analizar los resultados trigonométricos, vemos que la imagen de Io se forma en el instante de una intersección específica en el tiempo y espacio. Por lo tanto, debemos comprender que la misma está obligada a desplazarse hacia la Tierra en un tiempo inferior a un segundo, porque después de un segundo, la intersección de los tres astros habrá desaparecido. Una imagen solo podrá desplazarse a través del medio que la ha originado. En ese caso, la intersección de los tres astros constituye el medio para que se forme y desplace la imagen. No existen imágenes que se formen y se desplacen al azar, porque las imágenes no son el resultado casual y automático del efecto de cualquier luz. No se puede esperar que la imagen recién creada de Io se desplace en dirección a la Tierra, para entrar en contacto con ella después de 53 minutos. Para ello, la Tierra debería encontrarse a 53 minutos del punto de contacto y coincidir exactamente en dicho lugar con la imagen. Esto es absolutamente imposible y desquiciante, porque no existirá ningún motivo para que la imagen pueda dirigirse a un punto específico
donde aún no se encuentra su objetivo. ¿Cómo sabría la imagen que debe dirigirse a dicho lugar? Aunque los físicos aseguran que las imágenes se forman por el reflejo de la luz, esta hipótesis es totalmente incoherente. En ningún texto de óptica se explica la manera en que las imágenes se desplazan por el espacio. Si ningún físico ha podido desarrollar una hipótesis al respecto, es porque las imágenes no están constituidas por fotones, y porque tampoco se desplazan a la velocidad de la luz. Entonces, ¿por qué seguir aceptando el mismo paradigma? Esta investigación revela que no se puede medir la velocidad de la luz a través de una imagen. Sin embargo, el elemento más relevante de este estudio no recae en la comprobación de que no se pueda medir la velocidad de la luz por el retraso de Illo, sino en la necesidad de que su imagen se deba desplazar hasta la Tierra en menos de un segundo, rompiendo con todos los paradigmas que se han construido alrededor del tiempo que tarda en recorrer una imagen. Si nos fijamos bien, esta no sería la primera vez en que se considere a eventos que impliquen superar la velocidad de la luz, como ocurre con el entrelazamiento cuántico, ya que sugiere que exista un intercambio de información más rápido que la velocidad de la luz. Si a los físicos les inquieta pensar que tengan que cambiar sus paradigmas de manera tan radical, déjenme recordarles que aún no han descubierto la causa por la que no han podido ver una galaxia primitiva, que aún desconocen la manera en que se desplazan las imágenes por el espacio, y que aún desconocen el motivo por el que una imagen no pueda descomponerse en un espectro de luz. Pongo en consideración a la comunidad científica una teoría planteada desde la perspectiva de un médico, que pueda ayudar a resolver los enigmas que hasta ahora no tenían respuestas. No seré el primero ni el último. Recuerden que siempre ha habido médicos en la historia de la física. Uno de ellos fue precisamente Thomas Young, el autor del experimento de la doble rendija, que ha ocasionado la mayor controversia de la naturaleza de la luz.